Ya, vamos a recapitular un poquito. Estamos trabajando con funciones, ¿no? Dijimos funciones, las vamos a tomar de x a y, no vacío, ¿no es cierto? Pero para no hacerlo tan general dijimos, bueno, lo vamos a tomar el dominio como un subconjunto de R a R. Y ahí vamos a trabajar, en lo real. O sea, son funciones reales de variables reales. Y ahí surge un problemita. Nosotros podríamos ver las funciones, o sea, cómo se asigna a cada valor de x un valor en y. Ese único valor se puede dar de manera literal o se puede dar de manera algebraica. ¿Sí? Y surgió ese problemita que lo quiero volver a repetir, el 2, porque se ve como bien elemental, pero yo creo que hay harta sustancia ahí, ¿eh? Vamos a ver. Dijimos, dice el producto de dos números positivos 120, sea x uno de ellos, expresar la suma de los dos como función de x. Y bueno, hicimos lo natural, ¿no? Lo que dice ahí, bueno, x por y vale 120, y yo necesito f de x en función de x, escribir la suma de los dos. Y para escribir la suma de los dos dijimos, bueno, tenemos que expresar entonces y en función de x. Y simplemente lo que hicimos fue tomar y y decir 120 sobre x y lo reemplazamos acá. ¿De acuerdo? No hay problema. Ya, pero ahí hay una observación. Dice, note que por la naturaleza del problema x tiene que ser distinto de 0. Caso contrario, x por y no puede ser 120. ¿Por qué? Parece evidente, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque si x valiera 0, el producto sería 0. Ya, me está diciendo entonces que para todo a en R, 0 por a es 0. ¿Sí? ¿Y cómo se demuestra? ¿Cómo se demuestra? ¿Con axiomas de cuerpo? Bien. R no es cualquier cosa. R es un conjunto que tiene una estructura fantástica, maravillosa, que es cuerpo. ¿Qué significa estructura de cuerpo? Que cumple 8 propiedades más de una que une ambas operaciones, la suma y la multiplicación. Ya, pero eso es lo primero. Tiene dos operaciones. ¿Ya? Operaciones binarias, que se le llama adición y multiplicación. R con la adición es grupo abeliano. R sin el 0 con la multiplicación es grupo abeliano. Y además hay una ley que relaciona los dos, que es la distributividad. Eso me relaciona la suma con el producto, ¿de acuerdo? Ya, entonces con todo eso, entonces yo puedo demostrar eso. Porque está claro que eso no siempre vale, ¿o no? Si nosotros, por ejemplo, estamos, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de Z6? Los enteros módulo 6, que tiene 6 elementos. La clase del 0, la clase del 1 hasta la clase del 5. Claro, lo que pasaba acá, por ejemplo, que la clase del 2 por la clase del 3 es 0, sin ser ninguno de los dos 0. Claro, porque ese no tiene estructura de cuerpo. ¿De acuerdo? Acá sí. Entonces, ¿cómo demostramos acá? Elemental, pues. El 0 por A, yo lo puedo escribir como 0 más 0 por A, pues. Y ahora la distributividad, 0 por A más 0 por A. ¿Sí? Y ahora operamos por el inverso aditivo de 0 por A, porque estamos en un cuerpo. Y nos queda entonces que A por 0, 0 por A, más menos 0 por A, va a ser igual, estoy ahí, ¿cierto? A 0 por A más, y aquí voy a asociar. Si asociamos nos va a quedar 0 por A más menos 0 por A, ¿correcto? Pero acá operaron el elemento con su inverso aditivo es 0,
Esto me queda 0 por A, un elemento con su inverso aditivo es 0, y la operación del neutro aditivo con un elemento es elemento. Listo, entonces A por 0 es 0. Pero lo pudimos hacer porque era cuerpo. ¿De acuerdo? Ya. Entonces cuando uno pone algo así, que parece, como dijimos, tan elemental, siempre hay algo detrás que lo justifica, ¿no? Ya. Eso era para entrar en calor, ¿eh? Ya. Bueno, y lo otro importante que tienen los reales, y es lo que yo les decía, que una vez que nosotros teníamos los reales, una vez que construimos los reales, que lo construimos como cuerpo, después dijimos, bueno, necesitamos empezar a medir, ¿no es cierto? Y para medir se introduce lo que se llama una métrica, ¿correcto, no? Y la métrica que uno pone en los reales es... La distancia. Y ahí esa es Módulo. el valor absoluto, ¿sí? El valor absoluto de un número, que va de R a R más unión el 0, ¿sí? Ya, y ese valor absoluto tiene propiedades, ¿no? Es mayor o igual que 0, ¿qué más? Desigualdad triangular, ¿sí? Es una forma definida positiva y es simétrica, ¿no? La distancia de x igual a la distancia de x, eso me define una métrica. Y con eso, y una vez que tiene una métrica, entonces R, además de ser un cuerpo, se transforma en un espacio métrico y ahí podemos empezar a medir qué fue lo que empezamos a hacer, ¿no? Cuando empezamos a tomar los valores absolutos. Y de ahí surge entonces la definición de límite. Entonces recordemos cuál es la idea de límite. Límite en un punto, límite cuando x tiende a A de f de x igual L. Dijimos que el x tiende a A, por lo tanto el x es distinto de A, y para yo poder tender a A necesito que el A sea un punto de acumulación del dominio, ¿sí? Para poderme acercar a él. Y ahí dijimos entonces que este límite es L, si y solo si, para todo epsilon positivo, existe un delta positivo, tal que si el punto X se encuentra a una distancia de A menor que delta y positiva, obviamente el X tiene que pertenecer al dominio, entonces su imagen f de X se encuentra a una distancia de L menor que epsilon. ¿Sí? ¿Y eso qué quería decir? Bueno, quería decir simplemente en el monito, que si yo estoy acá con A, estoy acá con L, yo me doy un intervalito alrededor de L, es decir, L más epsilon, L menos epsilon, encontramos un delta acá, un intervalito alrededor de A menos delta, A más delta, tal que todos los puntitos de todas las imágenes de los puntos de ese intervalo van a parar al intervalo alrededor de L. ¿Eso qué está diciendo? Eso está diciendo simplemente de que la gráfica de la función está quedando en ese rectangulito, ¿sí? Y eso, si nosotros vamos achicando nuestro intervalo alrededor de L, lo que nosotros vamos haciendo es ir achicando el rectangulito acá donde está la gráfica, y en realidad lo que estamos haciendo es como ir pixelando, ¿no? Nos vamos acercando y vamos pixelando hasta al final tapar el hoyito. ¿De acuerdo? Porque acá en principio, si aquí está, acá no hay nada, acá está L, acá no hay nada porque este no tiene por qué pertenecer al dominio, y por lo tanto yo no tengo por qué tener imagen arriba de él. Pero en el límite, cuando yo me aproximo, yo sé que me aproximo ahí. Y por lo tanto lo que hace la gráfica es tender a tapar este hoyito. ¿Eh? Y uno dice, bueno, ¿cuál? Bueno, un ejemplo. Comenzamos con este ejemplo, si se recuerda. Dijimos sea f de x igual x al cubo menos 1 partido por x menos 1. ¿Correcto? Entonces, bueno, obviamente acá el dominio de f son todos los reales menos el 1. Es decir, ¿no? Es decir, yo me paro acá en 1 y arriba del 1 yo no tengo gráfica. Porque en 1 no está definida la función. Pero yo me podría preguntar, bueno, ¿y cómo es la gráfica alrededor del 1? ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, mi pregunta es, si bien es cierto
1 no pertenece al dominio, el 1 sí es un punto de acumulación del dominio porque yo me puedo aproximar a él por elementos del dominio. Entonces mi pregunta es, ¿y qué pasa entonces con el límite cuando x tiende a 1 de f de x? X es distinto de 1 porque estamos tendiendo a 1, distinto de 1 y por lo tanto esa expresión yo la puedo escribir perfectamente. ¿Sí? Bueno, y siendo así, ¿qué me va a quedar? Límite cuando x tiende a 1 y ahí venía la gracia de la factorización, ¿no? Entonces vamos a tener x menos 1, x cuadrado más x más 1 partido por x menos 1. ¿Sí? Y ahora, claro, esto es importantísimo, nuevamente, el x es distinto de 1. Y como es distinto de 1, ese es distinto de 0, entonces sí puedo cancelar. O si no, no podría cancelar. ¿Sí? Y nos queda entonces límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x más 1. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esa expresión? Me está diciendo que el x cubo menos 1 sobre x cuadrado menos 1 cuando estoy fuera del 1, como se ve realmente la función es esa, x cuadrado más x más 1. O sea, una parábola, común, corriente y ordinaria parábola. ¿Sí? Que sería así, ¿o no? ¿Dónde está el vértice? Tenemos problema en 1, ¿no? Acá no está definida, acuérdense que acá no hay gráfica, estamos acá. ¿Y ahí esa parábola cómo es? Bueno, en 0 vale 1, ¿no? ¿Y el vértice está en? Menos un medio. ¿Cuánto es? Menos b partido por... Menos un medio y medio. Menos b partido por 2a. Bueno, sí, ¿no? Menos b... Menos Pues- un medio. Perdón. Menos b dividido por 2 está bien. ¿Ah? Es menos b dividido por 2 está bien. No, ¿no es, sería b dividido por 2a? No, menos b. Menos b... Ah. Está bien. Sí. Sí, menos b dividido por 2. O sea, me están diciendo que el vértice se encuentra en lo negativo. Sí. Ah, viene por acá. Sí. Ah, ya, perfecto. Está bien, es que ya, está bien abierta, ya. Por acá va a estar el 1, y dijimos que es menos b partido por 2 menos un medio. Aquí. ¿Y ahí cuánto vale eso? 3 cuartos por aquí, ¿no? Ya. Ya, entonces bien, es bien. Ah, y de hecho, bueno, y cuando estamos acá, ¿cuánto es este límite? 3. 3. Estamos aquí. 1, este era el 1, 2, 3, y acá va a ser el límite, ¿no? Entonces, ¿cómo viene la gráfica? Viene por acá, llega al vértice, corta el eje de la Y, ¡pum! Y de ahí sigue para allá. La gráfica fuera del 1 es esa parábola, ni más ni menos. Pero cuando yo lo veo acá, ¿qué estoy viendo? Cerca del 1. Bueno, cerca del 1 sigo viendo eso. En 1 no lo puedo definir. ¿Sí? Pero en el límite es 3. Por lo tanto, lo que uno dice, mire, cuando yo me voy acercando para allá, ya sea por la izquierda o por la derecha, la gráfica tiende a ese valorcito. Es decir, tiende a tapar el hoyito ese. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, ¿qué fue lo otro importante? Cuando vimos límite, el límite es único. ¿Sí? El límite es único. Es decir, si existe el límite de f de x cuando x tiende a, el límite es único. ¿Sí? Y tenemos tenemos el álgebra de límites. Álgebra de límites. Es decir, si límite de f de x cuando x tiende a es L y el límite de g de x cuando x tiende a es M, entonces el límite cuando x tiende a de f de x más o menos g de x es L más menos M, el límite del producto es el producto de los límites, el límite del cociente
es el cociente de los límites siempre que n sea distinto de 0. ¿Sí? Y bueno, lo que dijimos, si el límite existe, entonces alrededor de A, la función siempre es acotada. ¿Sí? Porque la gráfica es acotada. Ya. Entonces, hasta eso ya hemos llegado, ¿no? Y vamos a ver unos ejemplitos de estos, ¿no? Veamos. Vamos analizando entonces. Dice, sea f de R en R definida por 0 para todo x. Y g de x, ¿cómo es? Ya, entonces la f es siempre 0. Esa es la f. Y la g dice, vale 1 si x distinto de 0. Y vale 0 si x es 0. ¿Sí? Tenemos la f, tenemos la g. Bueno, ¿cuánto es el límite de f de x cuando x tiende a 0? Bueno, es siempre 0, ¿no? Así que 0. ¿Cuánto es el límite de g de x cuando el x tiende a 0? Bueno, el g de x para x distinto de 0 siempre vale 1. Por lo tanto, el límite de g de x cuando x tiende a 0 va a ser 1. ¿Sí? ¿Qué pasa con la composición? ¿Cuánto vale g de f de x? Claro, el f de x siempre vale 0, ¿no es cierto? Para todo x. Y resulta que la g en 0 vale 0, por lo tanto la composición es siempre 0. Y si la composición es siempre 0, entonces ¿qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 de g de f de x? Claro. Uno pensaría, mire, la g, como está definida de esta manera, uno podría pensar que cuando yo hago la composición para acá, el límite podría también tender a 1. ¿Sí o no? Pero resulta que como todo, la f lo que hizo fue tomar todo su dominio y contraerlo al 0, fue imposible, digamos, acercarse al 0 por el altura 1. ¿Sí? Bueno. La identidad. Si f de x es x. ¿Por qué está importante? Bueno, sabemos que el límite de las constantes son las constantes, ¿no? El límite de k cuando x tiende a es k. El límite de las constantes son constantes. ¿Sí? Y el límite cuando x tiende a de x, ¿cuánto es? Claro, si el x se acerca a, ¿el x dónde se acerca? Ah. ¿O no? Ya. Bueno, y teniendo eso, y el álgebra del límite, entonces sabemos que el límite de la suma es la suma de los límites, el límite del producto de los límites, etc. Entonces con eso tenemos de que el límite, cuando x tiende a, de cualquier función polinomial, es la función polinomial evaluada en el punto. ¿Está bien? O sea, si tomamos una función polinomial p de x y tomamos el límite cuando x tiende a, esto simplemente va a ser tomar la función polinomial y evaluarla en a. ¿De acuerdo? Ya, y bueno, y si lo hacemos para polinomiales y tenemos la propiedad para el cociente, entonces el límite de las funciones racionales también es reemplazar la función racional en el puntito. Es decir, si tomamos ahora r de x como una función racional p de x partido por q de x, donde el p de x y el q de x son funciones racionales, ¿sí? Y si q en a es distinto de 0, que esa es la condición, ¿no? Para poder aplicar el límite del cociente, entonces el límite cuando x tiende a A de r de x es simplemente r evaluado en a. Y con eso tenemos ya infinitos límites, y podemos calcular infinitos límites. ¿Qué es lo que decíamos acá? El límite de x cuando x tiende a es a, por lo tanto el cuadrado es el cuadrado, por lo tanto la polinomial es la polinomial, ¿sí? Por lo tanto la racional es la racional, ¿sí? Ya.
Ah, pero la racional hay que tener un cuidadito, ¿no? Ojo, porque podría darse lo siguiente. Podría darse lo siguiente en este caso. ¿Qué pasa acá si tanto P de A como Q de A es 0? Dijimos si Q de A distinto de 0, el límite es eso. Ya, ¿qué pasa si el Q de A fuera 0? Bueno, si el Q de A es 0 y el P de A distinto de 0, no hay nada que hacer. Simplemente el límite no existe. Pero si ahora ambos son 0, ¿qué sabe uno? Factorizar. Factorizamos. ¿Eh? Ya, entonces, si eso está ocurriendo, significa que acá yo puedo sacar un factor de la forma x menos a elevado a alguna potencia, ¿no es cierto? K. Por el factor que me falta, que le vamos a llamar P1 de x. Lo mismo, bueno, cuando pongo K, estoy diciendo que A es una raíz de P de multiplicidad K. Repetida K veces, ¿no? ¿Sí? Ya. Y acá abajo, bueno, si el Q también se anula en A, significa que el A es una raíz, también puede tener multiplicidad y por lo tanto puedo factorizar. ¿Cuánto? X menos A elevado, digamos, a S por Q1 de X. No, pongamos el estéreo. ¿Sí? Es decir, ¿cuánto queda esto? Esto queda de la siguiente manera. Queda de la forma x menos a elevado a. Cuando uno está factorizando acá y está sacando la mayor multiplicidad de la raíz, significa ahora que P1 en A es distinto de 0 y Q1 en A también es distinto de 0. Porque saqué todos los factores de x menos a. ¿Sí? Entonces cuando ya estamos acá, tenemos que P1 de A es distinto de 0 y acá Q1 de A también es distinto de 0. Entonces, ¿cuánto quedó? Quedó x menos t por P1 de x partido por Q1 de x. ¿Eh? Y ahora uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa entonces ahora cuando x tiende a A? Va a depender de K menos T. Claro. Si el K es mayor que el T, tengo un factor x menos A arriba, ¿no? Estamos con exponente positivo, por lo tanto está en el numerador. Si está en el numerador y el x tiende a, eso se va a 0. Si eso se va a 0 y esto, como alrededor de a son distintos de 0, son distintos de 0, eso es acotado. Y dijimos que en un producto de una función, cuando uno se va a 0 y la otra se mantiene acotado, el producto se va a 0. ¿Sí? Ya. Por lo tanto, si el k es mayor que el t, este límite es 0. Podría suceder de que el k es igual al t. Bueno, si el k es igual al t, eso es 1. Constante. ¿Sí? Bueno, si es 1 constante, entonces esto tiende a P1 de A partido por Q1 de A cuando k es igual a t. Bueno, y finalmente, bueno, si el k es menor que el t, entonces este factor está abajo. Y si está abajo, estamos produciendo un 0 abajo. Y si producimos un 0 abajo, el límite no existe. Esto sí, el k es menor que el t. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué pasa aquí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos f de r menos el 0 a r, f de x igual cx sobre x, g de r menos el 1 a r, g de x igual x cuadrado menos 1 partido por x menos 1, y finalmente h de r menos el 0 a r, h de x igual 1 partido por x. Ya, pregunta. Bueno, obviamente acá, ¿cuál sería lo único interesante, no? Lo único interesante es saber qué pasa con el límite de f de x cuando x tiende a 0. En el resto no hay nada, porque ya sabemos ya que son funciones racionales, donde está todo bien definido, y es simplemente evaluar
para x distinto de 0, el límite simplemente va a ser evaluar la expresión en el puntito donde yo me estoy acercando. ¿Sí? Por lo visto anteriormente. Entonces aquí lo interesante sería saber, bueno, ¿cuánto es el límite de esto? Obviamente este no está definido en 0, sino me queda 0 partido por 0. Este no está definido en 1, me queda 0 partido por 0. Este no está definido en 0, queda 1 partido por 0. ¿Sí? Entonces en esos tres casos no está definida la función ahí, por eso que no está en el dominio, pero sí en los tres casos el puntito en cuestión es un punto de acumulación, así que yo me puedo acercar a él. Y por lo tanto puedo tratar de estudiar el comportamiento de la función al acercarse. Bueno, esto es trivial, ¿no? Porque si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 0 de c de x partido por x, sabemos que el x es distinto de 0. ¿Sí? Y como es distinto de 0, podemos cancelar. ¿Sí? Y por lo tanto quedó simplemente el límite de c cuando x tiende a 0 y eso es c. Por lo tanto, no hay mucho que hacer ahí. Así que estamos en realidad eso que está aquí en 0 no hay imagen, pero en realidad la función es así, ¿no es cierto? Si este valorcito es c, viene para acá, aquí hay un hoyito y sigue para allá. Es mostrar una función constante, pero de manera camuflada, ¿no es cierto? Media maquillada. Bueno, en el caso acá más o menos lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa con el límite cuando el x tiende a 1 ahora de g de x, es decir, de x cuadrado menos 1 partido por x menos 1? Cuando uno lo ve así y quiere graficar eso, dice qué cosa más horrible. O sea, es una función racional que quiero graficar. Pero, como uno sabe que el x es distinto del 1, entonces uno sabe que podemos factorizar acá. Y como el x es distinto de 1, yo puedo cancelar y me quedo con x más 1. Es decir, 2. Entonces, esta horrible función que uno está viendo acá, cuando estamos aparte del 1, alejado del 1, en realidad no hay ni más ni menos que una recta. Entonces, si bien es cierto que en 1 no hay gráfica, porque el 1 no pertenece al dominio, en realidad es una recta dependiente 1 trasladado a 1. Entonces, lo único nomás que ahí me queda un hoyito y sí. ¿Sí? Ya, y finalmente, aquí ya sí que ya no hay nada que hacer, ¿no? Y no hay nada que hacer, ¿por qué? ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido por x? ¿Cuánto? ¿Infinito? ¿Se va? ¿No se va? Entonces, no existe. No existe. ¿Y por qué no existe? Porque por un lado me acerca un valor, por el otro lado me acerca otro, entonces... Ya, ¿y eso por qué? Porque no hay un punto de acumulación. No, el 0 es punto de acumulación. No hay un único. Y nos estamos acercando al punto de acumulación. Acá 0 no pertenece al dominio, pero sí es de acumulación y estamos estudiando justamente el comportamiento en el punto de acumulación. ¿Ya cuál es? No hay un único límite. Tiene que ser único. Es que no hay límite. Claro, porque... ¿Pero por qué no hay límite? Límites laterales son distintos. Límite lateral, pero más básico todavía. La función no es acotada. Eso, la función no es acotada. Dijimos que si una función tenía límite, alrededor del punto tiene que ser acotada. ¿O no? Bueno, resulta que acá que alrededor del 0 la función no es acotada. Por lo tanto, no puede tener límite. ¿Y cómo es la gráfica? Bueno, la gráfica es... ¿Sí? Entonces, ciertamente, cuando nos estamos acercando al 0, que no pertenece al dominio, ya sea por la derecha o por la izquierda, se arranca más infinito o a menos infinito y por lo tanto no es acotada. ¿Sí? Ya. Ah, esta es una cosa que tengo que eliminar. Ya, ejemplo 4 lo vamos a eliminar, 5 lo vamos a eliminar. ¿Saben por qué lo voy a eliminar? ¿Por qué elimino el 5? ¿El límite cuando tiene infinito? Porque metí sucesión.
Y no hemos visto sucesión. Pero no importa. Veamos el 4. Lo que pasa es que cuando uno ve sucesiones, primero uno ve sucesiones, después ve funciones. Las sucesiones, ¿qué son? Una función de los naturales y los reales. Son funciones. La única diferencia es que el dominio son los naturales. ¿Sí? Entonces, claro, cuando uno ve límite de sucesiones. Y después uno puede relacionar límite de sucesiones. Bueno, el límite de una sucesión es el límite de una función. Solo que en el caso de las sucesiones, el único límite o el único comportamiento que uno puede entender o puede estudiar es cuando el n se va a infinito. No más. Porque todos los demás puntos del dominio son aislados. Y no tiene ningún sentido entonces aproximarse a puntos aislados porque no me puedo aproximar. ¿De acuerdo? Entonces la única forma es ver el comportamiento cuando n se va a infinito. Y hay una relación obviamente, o uno puede estudiar después, límite de funciones por medio del límite de sucesiones. ¿Ya? Pero este lo voy a sacar, porque no hemos visto sucesiones. Ya, y el 4. ¿Qué dice el 4? ¿Qué dice el 4? Dice, qué bonito, ¿no? Va de R en R y me dice de que vale 1 si X es irracional. Aquí vale 1. Y vale 0 si X es racional. ¿Correcto? Solo que aquí en 0 vale 0, porque es racional. Pregunta. ¿Cuánto vale el límite? Me va a parar en cualquier puntito. Pregunta. Este es este. ¿Cuánto es el límite de f de x cuando x tiende a A? No hay. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no? Porque A puede ser racional o irracional. Ya, ¿y? El principio cualquiera. Claro. Racional y irracional, nada. Pregunta, ¿pero qué pasa con el límite cuando estamos acercando ahí? Va saltando de un valor a Va saltando. Ya, va saltando. No, está bien, ya. Está brincando. Si hubiera límite, si es que hubiera límite, ¿cuál debería ser? Tendría que ser único y no es un valor. La única opción es que sea el 1 o el 0, ¿no? ¿Cierto? Ya, supongamos que es el 1. Supongamos que decimos, no, mira, ¿sabes? Este límite es 1. Ya, el 1. Entonces, ¿qué pasa? Dice, dado cualquier intervalo alrededor del 1, yo encuentro un intervalo alrededor del A, cuyas imágenes de todo ese intervalo tiene que ir a parar al intervalo alrededor del 1. Es decir, si yo me paro aquí en un intervalito alrededor del 1, es decir, 1 más epsilon, 1 menos epsilon, yo voy a encontrar un intervalito alrededor de A menos delta, A más delta, tal que todas las imágenes de los puntitos de este intervalo, todas van a parar acá. Para que todas las imágenes fueran a parar allá, significa que todos los puntos de ese intervalo tienen que ser irracionales. ¿Son irracionales o no? No. Siempre irracionales. Entonces yo no puedo mandar todo esto acá, porque desde el momento que encuentro un racional, se me vino para acá. A menos que pero ¿y si me doy un intervalo así? No. Claro, ahí salvo, ¿no? Con un intervalo así, pero no, pero un intervalo chiquitito, que no me contenga el cero. ¿Sí? Bueno, el mismo argumento podría ser, bueno, ¿y qué pasa si entonces el límite podría ser el 0? El argumento es el mismo, ¿no? Desde un intervalito alrededor del 0, tendría que encontrar un intervalito alrededor de A, tal que todos los puntos de aquí se vienen a parar acá. Significa entonces que todos los puntos del intervalo son racionales. Pero no, pues hay irracionales y se vienen a meter acá. ¿Sí? El problema es la densidad de A. No, pues. El problema no está acá. El problema está en la función. ¿Sí? No acá. Pobrecito, ¿qué culpa tiene el A y su intervalo? Nada. Ya, entonces acá simplemente no existe. ¿De acuerdo? Ya. Y lo que les decía, ¿qué pasa con el comportamiento de seno de x cuando el x tiende a 0 aquí?
¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el seno? Y igual seno de x. ¿Cómo es? No. Así, ¿no? Bien. Y ese, sabemos que fluctúa entre menos 1 y 1. Ya, perfecto. Ya. Pongámoslo entre menos 1 y 1. Entonces el seno viene así, ¿no? Y para acá, ¿no? ¿Etcétera? Ya. Entonces ese es seno de x. ¿Sí? Seno de x. Entonces mi pregunta es, ¿y cuánto será ahora f de x igual seno de 1 partido por x? Y me interesa qué pasa cuando el x tiende a 0. ¿No es cierto? Y esto es una cuestión geométrica, ¿no? Cuando el x tiende a 0, el 1 partido por x, ¿a dónde se va? A infinito, ¿no? A un infinito. Por lo tanto, cuando yo quiero ver cuál es el comportamiento de seno de 1 partido por x cuando el x tiende a 0, es equivalente a ver el comportamiento de seno de x cuando la variable tiende a infinito. ¿De acuerdo? Entonces tengo que mirar acá qué es lo que está pasando cuando se va a infinito. Ciertamente. Pero ¿cómo sería la gráfica? Entonces geométrico, ¿no? Esta cuestión tiene que ver con el paralelismo, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pasa en el paralelismo, no? Uno cuando tiene dos rectas Tienden a juntar. tienden a juntarse, ¿no? Cuando uno ve en el infinito. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que está pasando? Cuando yo me paro acá y me acerco a la pizarra y me pongo a mirar hacia el infinito, lo que yo estoy viendo que las curvas se empiezan a juntar. ¿Sí? ¿No me cree? No me cree. Venga. Ya. Mire, acérquese para... Pero con imaginación, ¿ah? Con imaginación, si no esta cuestión va a fallar. ¿Cómo se ven? Juntita, ¿ves? No me creían, ¿ah? Ya. Entonces, ¿cómo se ve en realidad? Po? Se va a ver así, mire. Mire. Aquí, acá. Entonces, cuando me estoy yendo a infinito... ¿De verdad? ¿Quién más quiere venir a ver? No, créanle a su compañera. No a mía, porque yo no lo creo. Ya. Se van juntando. Pero se va juntando al infinito, pero el comportamiento en 0. Ah, entonces esta cuestión viene por acá. Y se empieza así a juntar. Viene por acá. Y a medida que nos vamos acercando, se empieza a juntar, porque esto que estoy escribiendo acá es cuando estoy mirando ahora para allá. ¿Sí? Para allá son los negativos. Para acá es acercarme al 0 por los negativos. ¿Sí? Para acá es positivo. Por lo tanto es acercarme hacia allá, pero por los positivos. Y me quedo con eso. Me quedo con eso. Entonces viene la pregunta, ¿existe este límite? Y la verdad es que no, porque como va oscilando, ya sea tanto por la derecha como por la izquierda, oscila, se está acumulando en todo este intervalo. Se acumula en todo el intervalo menos 1, 1. Y por lo tanto no tiene un límite bien definido. ¿De acuerdo? Ahí es cuando uno mete sucesión y dice en realidad, mire, yo me paro en cualquier valor entre menos 1 y 1, tomo la horizontal que pasa por ahí y voy a tomar una sucesión de puntos ¿cuál? La imagen de esa, la imagen de esa, la imagen de esa. Entonces estoy tomando ese puntito, ese puntito, ese puntito y empiezo a ver qué pasa con esa sucesión de imágenes. Y esa sucesión de imágenes converge a ese puntito. Si tomo después una por acá, esa sucesión de imágenes converge a este otro puntito. Entonces yo estoy encontrando sucesiones distintas con límites distintos, por lo tanto el límite no puede existir. Eso es cuando uno relacionaba sucesiones con límite de función. ¿De acuerdo? Ya. Ese. Ya. Sigamos.
Está claro. ¿Lo vemos? Y aquí vamos a entender comportamiento en infinito, justamente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir de que el límite de f de x, ahora cuando x tiende a infinito, sea igual a n? Nunca hay que olvidarse lo que está representando esa escritura. ¿Qué es lo que queremos ver? Ya queremos ver, o qué está diciendo esto. Está diciendo, mire, las imágenes de la función se están acercando a L cuando el X se está yendo a infinito. En general, ¿qué es lo que decíamos? En general decíamos, límite de f de x cuando x tiende a A es L, y hacíamos, qué bonito, nos paramos en L, tomamos un intervalito alrededor de L, después estamos en A, nos tomamos un intervalito alrededor de A y ¡pum! Tiene que ir a parar allá. O dicho de otro modo, si tomamos la franja y tomamos eso, la gráfica tiene que estar ahí. ¿Sí? ¿Ya qué pasa ahora? Bueno, ahora me interesa el límite f de x cuando x tiende a infinito. Nuevamente, ¿quién manda? El L. Entonces, vamos a estar acá con L. Me va a dar un intervalito alrededor de L. ¿Y qué es lo que tiene que suceder? Tiene que suceder que cuando el X está tendiendo a infinito, la imagen se tiene que acercar a L. Significa que si yo me doy acá, o voy a encontrar un A positivo, tal que, fíjense que aquí estamos determinando una franja, ¿no? Siempre aquí estamos determinando una franja donde va a ir la gráfica. Entonces, el hecho de que el límite de f de x sea L cuando el x tiende a infinito, está diciendo que dado cualquier intervalo alrededor de L, yo voy a encontrar una positivo, tal que de ahí para adelante, la gráfica de la función entra en la franja. ¿Sí? De aquí para adelante, la gráfica de la función entra en esa franjita. Es decir, algo así, ¿no? Viene la gráfica por acá, qué sé yo, ya pasando el A, me obliga a que se empiece a meter ahí y de ahí no sale nunca más. Inclusive un poquito antes, porque para todo X, un poquito antes lo vamos a meter, ¿no? Aquí, listo, y ahí se va para allá. ¿Sí? Es decir, para todo epsilon positivo existe un A positivo, tal que si los puntos están a la derecha del A, tal que si X es mayor que A, entonces sus imágenes tienen que estar en esta franjita. ¿Y qué quiere decir eso? Que f de x menos L es menor que epsilon. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Bueno, para menos infinito lo mismo, ¿no? ¿Qué quiere decir ahora? ¿Qué quiere decir de que el límite de f de x sea L cuando el x ahora tiende a menos infinito? ¿Qué vamos a ver? Nuevamente. L más epsilon, L menos epsilon. Vamos a tener la franja. Y aquí va a estar L. Entonces, ¿qué está sucediendo? Dice, cuando el x ahora sea menos infinito, la gráfica se tiene que meter ahí. Por lo tanto, va a existir acá un A negativo, tal que a partir de ahí, la gráfica entra ahí. O sea, la gráfica puede venir por acá, qué sé yo, pero acá entró y ahí ya no se mueve más de esa franja. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Para todo epsilon positivo, existe un A negativo, o uno podría decir un A positivo, después uno toma el menos A, da lo mismo. Existe un A negativo, tal que si X se encuentra a la izquierda de A, tal que si X se encuentra a la izquierda de A, entonces la imagen se va a encontrar en la franjita determinada por L y epsilon. ¿Sí? Ya, y como ejemplo de límites al infinito, bueno, son típicas la parte de, no sé,
el ejemplo que dice ahí, por ejemplo, si uno se está suministrando alguna droga por medio de la corriente sanguínea, entonces dice, bueno, si la función que está modelando la droga dentro del flujo sanguíneo es de la forma 10t sobre t cuadrado más 1, preguntan, bueno, ¿qué va a pasar con el correr de las horas? Y obviamente esta es una buena función para representar ese episodio, ¿no? Porque ciertamente como el grado del numerador es menor que el grado del denominador, el denominador crece más rápido que el numerador y por lo tanto el cociente se va a cero, que es lo obvio. Si yo me inyecto una droga, no me va a ir aumentando la droga en el cuerpo. Tendría que ser fenómeno, ¿no? No, se va diluyendo, ¿no? Y eso es lo que estaría pasando. Entonces ese sería un caso práctico de comportamientos en el infinito. Pero obviamente nadie vive infinitas horas, ¿no? Límite cuando t tiende a infinito de 10t sobre t cuadrado más 1. ¿Sí? Que sería el modelo para la cantidad de droga que se ha inyectado. Ahora, ¿cómo uno calcula ese límite? Bueno, ya di un argumento, ¿no? El grado del numerador es más chico que el del denominador y por lo tanto el límite tiene que ser 0. Pero uno usualmente lo que hace es factorizar por lateo, ¿no? Uno factoriza por t arriba y abajo para que sea más fácil verlo, ¿no? Uno pone acá 10t y abajo uno pone t factor de t más 1 partido por t, ¿cierto? Entonces acá uno cancela, queda límite cuando t tiende a infinito, entonces de 10 sobre t más 1 partido por t. Y claro, aquí uno se da cuenta que 1 partido por t cuando el t se va a infinito es 0. Entonces nos queda 10 partido por t cuando el t se está yendo a infinito, eso sea infinito, ¿no? Y por lo tanto el cociente se va a 0. ¿Sí? Ya. Bueno, obviamente el límite cuando x se va a infinito de 1 partido por x y el límite cuando el x se va a menos infinito de 1 por x, ambos son 0, ¿no? Y era por la gráfica, ¿no? Esa es 1 partido por x, es ciertamente así. Y por lo tanto cuando el x se va a infinito, la gráfica se empieza a acumular en el eje x, por lo tanto empieza a bajar al 0. Y cuando el x se va a menos infinito, la gráfica también se empieza a acercar al eje x y por lo tanto la imagen empieza a tender a 0. ¿Sí? Bueno, ciertamente el límite de seno de x, tanto cuando se va a más infinito o a menos infinito, no existe porque dijimos que oscilaba, ¿no? Así que no tiende a ningún número fijo. ¿Cuál es el límite de la exponencial cuando el x tiende a menos infinito? Se supone, sabemos que la exponencial ¿cuál es? Bueno, la exponencial sabemos que es así, ¿no? No, pero la exponencial. Después le vamos a poner menos x. ¿Sí? Esa sería la exponencial. Y acá lo que vemos es que el límite entonces cuando el x se va a infinito de e elevado a x, ¿cuánto es? No existe, ¿no? No existe, pero sí podríamos decir de que tiende a infinito no acotado. No acotado. ¿Sí? Entonces, claro, me preguntan, bueno, ¿y cuánto es el límite entonces? Bueno, acá, ¿no? El límite cuando x tiende a infinito elevado a x dice, no existe en el sentido de la definición. ¿Por qué el sentido de la definición? Dijimos, el límite de una función es un L, número real, sí, bla, 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 ¿no? Bueno, acá resulta que como esto es no acotado, no va a haber un número real donde tienda. Por lo tanto, en el sentido de la definición no tiene límite. Pero después vamos a decir de que sí tiene límite, que es infinito. Porque el comportamiento es que se va a infinito. No es que el límite sea infinito porque no es un número real, pero si el comportamiento es hacia infinito. Entonces, si el comportamiento es hacia infinito, me pregunta entonces, ¿cuánto será el límite cuando x tiende a infinito de e elevado a menos x? Yo, bueno, claro, ¿no? Este es el límite
Cuando x tiende a infinito, de 1 sobre e elevado a x. ¿Sí? Y si ahora este es no acotado, es decir, ese crece, su recíproco se va a 0. ¿Sí? Exacto. Ya, y así como definimos límites cuando la variable se va a más o menos infinito, nos podríamos preguntar ¿qué pasa con el límite de una función cuando se va a un puntito? ¿Qué quiere decir de que se vaya a más o menos infinito? Entonces, ¿cuál es la idea de eso? La idea de eso son estos, ¿no? Cuando tenemos algo así. Tenemos acá a y la función hace algo así. En ese caso lo que estamos diciendo de que el límite cuando x tiende a de f de x es más infinito. ¿Sí? ¿Ya qué quiere decir eso? Eso quiere decir lo siguiente. Que si yo me doy cualquier m positivo y me voy a dar acá un nivel m, yo quiero encontrar un intervalito alrededor de a tal que todas las imágenes de los puntos en ese intervalo sobrepasen m. ¿Sí? Es decir, yo voy a encontrar acá un a menos delta, un a más delta, tal que todos los puntitos que están acá, ¿dónde vienen a quedar? Vienen a quedar más o menos desde ahí, a venir por acá, de ahí para allá. Por lo tanto, todas las imágenes de los puntitos que aquí, ¿dónde empiezan a caer? De aquí para allá y de aquí para allá, y cualquiera de ellos sobrepasa m. Pero se dan cuenta, por la izquierda o por la derecha se tienen que ir infinitos, y ahí el límite va a ser infinito, o más infinito, porque si estamos en la situación, sonamos. Aquí cuando estamos tendiendo a 0, ¿es más infinito o es menos infinito? Si fuera más infinito, alrededor del 0 yo debería encontrar un intervalo tal que por la izquierda y por la derecha sobrepasan un número. ¿Sí? Pero resulta que por el lado izquierdo se va hacia abajo. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo lo escribimos eso? Bueno, esto va a ser cierto si este manda. Si para todo m positivo existe un delta positivo, tal que si los puntos están aquí, es decir, los puntos se encuentran a distancia de a menor que delta y positivo, acuérdense que no podemos evaluar en a porque ahí no está definido. ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, las imágenes tienen que sobrepasar a m. Ah, eso, pues las imágenes tienen que sobrepasar a m. ¿Correcto? ¿Y ejemplo? F de x, por ejemplo, 1 sobre x menos 1. Si pongo eso son e, ¿no? Porque por la izquierda y por la derecha se van en sentidos contrarios. Pero si lo arreglo le pongo cuadrado. ¿Sí? Le pongo cuadrado y esto obviamente para x distinto de 1. Y en este caso estaríamos aquí en 1. Y cuando se está yendo a 1, esto va a 0, por lo tanto el cociente se va a infinito, pero como está el cuadrado siempre positivo, por lo tanto va para arriba y va para arriba. ¿Sí? ¿Qué querrá decir de que el límite ahora es menos infinito? Bueno, que sea para abajo. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir que sea para abajo? Que para todo m podríamos poner negativo. Existe un delta positivo, tal que si se encuentra una distancia de a menor que delta, ahora el f de x va a estar a la izquierda o más abajo que ese m negativo. ¿Sí? Es decir, ¿qué quiere decir entonces? Que el límite cuando x tiende a de f de x ahora sea menos infinito. Entonces queremos esto. Aquí está el a y queremos entonces que haga eso. Y que haga eso, este es a. Entonces si nos damos cualquier m ahora negativo, vamos a poner un nivel. Dado ese nivel, fíjense que yo me tiro acá para arriba, me tiro acá para arriba. Entonces aquí encuentro un delta, ¿no? Aquí encuentro el a
más delta, el A menos delta. ¿Y qué pasa con todos los puntitos esos? Todos esos puntitos, fíjense que vienen a quedar desde aquí, de aquí para abajo. ¿Quedaron bajo el f de x? Claro que sí. Yo me doy cualquier x acá y resulta que el f de x quedó por debajo del l. Es decir, sí y solo sí, para todo m negativo existe un delta positivo, tal que si los puntos se encuentran a una distancia de a menor que delta positivo, entonces las imágenes por f tienen que estar más abajo que en L. ¿Sí? Y ejemplo, el anterior, ¿no? Cambiando el signo. F de x igual menos 1 partido por x menos 1 al cuadrado. Entonces lo único que hice fue cambiar el signo de acá, ¿no? Entonces ahora nos vamos para acá abajo. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, aquí sí hablamos de lo que eran límites por la derecha y por la izquierda. Y sí nos recordamos lo que es eso, ¿no? Si nos estamos acercando solo por la derecha o solo por la izquierda. Por ejemplo, el límite de 1 sobre x menos a no existe cuando x tiende a. Pero sí existe el límite por la derecha. ¿Sí? O sea, estamos en este caso. Si nosotros ponemos límite cuando x tiende a por la derecha de 1 sobre x menos a, entonces el 1 sobre x menos a es en a, no está definido, cuando nos estamos acercando a por la derecha se va más infinito, y cuando nos estamos acercando a por la izquierda se va menos infinito. Entonces, si bien es cierto, el límite cuando x tiende a de 1 sobre x menos a no existe, por la definición que acabamos de dar, no existe. Porque no se va por ambos lados hacia arriba o por ambos lados hacia abajo. No, por un lado se va más infinito, por el otro lado se va menos infinito. Así que aquí no podemos hablar de un comportamiento de la función. El comportamiento de la función es que cuando nos acercamos al punto se va hacia el mismo lado. ¿Sí? Ya, si bien es cierto no existe, sí nos podría interesar solamente lo que pasa con el comportamiento cuando nos acercamos por la derecha, olvidándonos de lo que pasa por la izquierda. Y ese sí tiene un comportamiento bien definido. Y ese comportamiento bien definido es hacia infinito. ¿Sí? Por lo tanto, si bien es cierto este límite no existe, el límite es cuando x tiende a a por la derecha sí existe, y en este caso es más infinito, y el límite cuando x tiende a por la izquierda también existe, y es menos. ¿De acuerdo? Ya, y límites que eran importantes, que son muy entretenidos, ¿no es cierto? El límite de seno de x cuando x tiende a 0 es 0. El límite cuando x tiende a de x menos a medios, de seno de x menos a medio también es 0. Cuando el x tiende a de seno de x, seno de a, esto sale, lo vamos a ver un poquito más adelante, que es por continuidad, ¿no? Eso es por continuidad, eso es por continuidad, eso, bueno, es por lo mismo. Lo mismo por continuidad. Este era interesante, ¿no? Seno de x partido por x, el límite es 1. ¿Sí? La demostración es geométrica, pero muy bonita. Bueno, después cuando uno sabe lópita, aplicar lópita, ¿no? Pero aplicar lópita, esto es como usar una bomba atómica para matar a una mosquita, ¿no? Sí, pero bueno, sí. Pero yo siempre he dicho, esto es más bonito verlo geométricamente, ¿no? ¿Cuál es la geometría de este límite? A ver. Bueno, el seno es una función que se llama circular, ¿no? X cuadrado más y cuadrado igual 1.
¿Sí? La circunferencia unitaria. Circunferencia unitaria. Sí. Bueno, hagan en cuenta que es un arco de circunferencia. Ya, seno de x partido por x. X es radial, ¿no? Es radial. Es feo en matemática usar grados, ¿no? Uno siempre usa radiales, números reales. ¿Por qué estamos los reales? Los grados no son reales, ¿no? Ya, ¿qué es lo que está midiendo el x? ¿Qué es lo que es el x? El x es, entre comillas, el radián, pero uno ve el ángulo. ¿Sí? Entonces, el x acá. Eso. Ese es x. Ese es x. Pero ¿qué es lo que está midiendo el x realmente? Lo que está midiendo es el arco. X. ¿Sí? Ese es x. ¿Y quién es seno de x? Bueno, seno de x es la perpendicular. ¿Sí? Bueno, en realidad tendría que dividir por 1, ¿no? Pero dividido por 1 es seno x. ¿De acuerdo? Ya, eso es lo que estamos viendo. Ya, entonces, ¿cuánto es el cociente de seno x partido por x? O sea, ¿cuánto es el cociente de s dividido por s? Bueno, si lo veo ahí, alguna cantidad, qué sé yo, grande. Pero ¿qué pasa cuando el x tiende a 0? Bueno, cuando el x tiende a 0, lo que estamos haciendo con el x es lo achicando. ¿No es cierto? Lo estamos haciendo tender a 0. ¿Sí? Por lo tanto, lo que estamos haciendo es ese arco hacerlo cada vez más chiquitito. ¿Sí? ¿Y qué está pasando con el pie en la perpendicular esa? También cada vez se va haciendo más chiquitita. Entonces, cuando el x es infinitesimal, chiquitito, entonces vamos a tener algo así, ¿eh? Mira. ¡Shum! Por ahí. Entonces, cuando uno ve eso, entonces viene el arco acá, viene el arco que es x, y viene la perpendicular que es seno de x. Pero resulta que cuando el x es chiquitito, la diferencia que hay entre el largo del arco y la perpendicular casi no existe. ¿Sí? Casi no existe. Y si casi no existe, significa que el cociente tiende a 1. ¿Ok? Ya, y todo eso uno lo puede mostrar tomando triangulitos, congruencia de triángulo y toda la cuestión, y demuestra que el límite. ¿Sí? Ya. Bueno, esta es la derivada, ¿no? Uno sabe que después lo que está escribiendo ahí es la derivada del coseno, que no es otra cosa que el menos seno. ¿Sí? Y acá, bueno, también esta cosa, ¿qué es lo que es? Esa es la forma cuando uno también lo veía en sucesiones, ¿no es cierto? 1 más 1 sobre n elevado a n, cuando el n tiende a infinito, era la base de los logaritmos naturales, ¿no? Y en el caso de variable continua, es decir, real, lo mismo. 1 más 1 sobre x elevado a x también es e. Uno lo hacía por sucesiones cuando el n tiende a infinito, pero si lo hace de manera discreta o de manera continua, el resultado es exactamente el mismo. Y otro límite que era bonito también era este, ¿no? b elevado a x menos 1 partido por x cuando el x tiende a 0, el logaritmo de b. En particular, e elevado a x menos 1 partido por x va a ser 1, porque es el logaritmo natural de e. ¿Sí? Si fuera el e de acá, e elevado a x menos 1 partido por x va a ser el logaritmo natural de e, pero el logaritmo natural de e es 1. ¿Sí? Ya. Ya, problemas propuestos, bueno, ahí calculan algunos límites, qué sé yo, hartos límites en realidad. Aquí hay algunos problemitas, dicen un experimento biológico, la población de una colonia de bacterias en millones, después de X días está dada por esa función. ¿Cuál es la población inicial de la colonia? Bueno, hay que verlo. Y después resolviendo el límite cuando X tiende a infinito, se obtiene información acerca de la población. Acerca si la población crece indefinidamente o tiende a estabilizarse en algún valor fijo. Determine cuál de estas situaciones ocurre. ¿Ok? Entreténganse con eso, y si hay problemas, me avisan. Después lo mismo, la Federación de Casas de cierto estado introduce 50 ciervos en una determinada región. Se cree que el número de ciervos crecerá siguiendo el modelo ese que está aquí,
Suba ese modelo, claro. Acá tenemos un factor de 30t, ¿no es cierto? Abajo tenemos un factor de 0,04t. Entonces, bueno, como el grado del numerador y el grado del denominador es el mismo, eso tiende a un límite, ¿no? A una constante. Por lo tanto, dice... ¿qué pasó ahí? Años. Me poní el año. Se cree que el número de ciervos crecerá siguiendo el modelo S, donde T es el tiempo en años. Calcula el número de animales que habrá luego de 5 y 10 años, bueno, evaluar, y a qué valor tenderá. Entonces, claro, como el grado del numerador y el denominador, ¿a qué tiende? Pregunta inmediatamente, n de t dice n de t es 10 por 5 más 3t partido por 1 más 0,04t. La pregunta es, ¿qué pasa cuando el t se va a infinito? ¿Cuál? 70 parece que no te calculé ya. ¿Cuál es el límite? Cuando tenemos un límite infinito de una función racional, ¿qué es lo que sucedía? 30 partido por 0,04. Mandan los coeficientes principales, ¿no? Cuando los grados son iguales, manda el coeficiente principal. En este caso el coeficiente principal acá es 30, partido por el coeficiente principal acá, que es 0,04. ¿Correcto? ¿Pero no? ¿Se recuerdan o no? ¿Sí? Límite, cuando el x se va a infinito, de p de x partido por q de x, va a ser ¿cuánto? Va a ser, si el grado del numerador es más grande que el grado del denominador, ¿sí? Crece. Pues puede crecer a más infinito o a menos infinito. Va a depender de los coeficientes. Entonces podrían ponerle más o menos infinito dependiendo de los coeficientes. Esto es si el grado de t es mayor que el grado de q. ¿Sí? Si los grados son iguales, entonces mandan los coeficientes principales. Es decir, si el grado de p es igual al grado de q y es igual a n, entonces va a ser, si los coeficientes de acá son los a's, le vamos a llamar a sub n, si los coeficientes de acá son los b, le vamos a llamar b sub n. ¿Sí? En este caso es de grado 1, entonces estamos poniendo a sub 1, que es 30, partido por b sub 1, que es 0,04. Y en el caso de que el grado de t es menor que el grado de q, el denominador crece más rápido que este. Si crece más rápido, necesariamente el cociente se va a 0. Ahí me da lo mismo si acá se va a 0 de todas maneras, independiente si el signo viene positivo o negativo. Pero de todas maneras el resultado es 0. ¿Ok? Ya, y de ahí nos vamos a continuidad. Y continuidad en realidad es simplemente límite, que es lo que uno espera para continuidad. Uno pide que f continua en A, sí, solo si el límite de f de x cuando x tiende a es f. O sea, bueno, aquí hay harto, ¿no? Primero, estamos diciendo, para que la f sea continua en A, lo primero es que el A, el puntito, tiene que pertenecer al dominio, porque estamos evaluando f en A. Punto 1. Punto 2, tiene que existir el límite. ¿Ya? El hecho ya de que esto, o sea, solamente, ya estamos diciendo de que ese límite existe y es un L. Pero ya no solamente es un L, sino queremos que sea el valor de la función en el punto. ¿De acuerdo? Puede existir el límite, puede estar definida la función en A, pero si eso no se cumple, no es continua. Ahora, cada vez de que el límite existe
pero la función no es continua, la podemos hacer continua, redefiniendo la función. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, uno dice, si el límite de f de x cuando x tiende a A es L y que es distinto a f de A, al decir que es distinto de f de A, estamos diciendo que el A pertenece al dominio y estamos evaluando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso simplemente quiere decir de que la función es así. ¿Eso? Es decir, el A pertenece al dominio, el valor que toma la función es lo que está acá. ¿Sí? Cuando nos acercamos a A, por la izquierda o por la derecha, al valor que está tendiendo, es a L. Pero como el valor que toma la función en A es distinto de L, esta es discontinua. Pero de las discontinuas más maravillosas que puede haber, porque ya existiendo el límite son muy buenos. El problema es cuando no existe el límite. Existiendo el límite ya no hay ningún problema, y lo que vamos a hacer entonces es, en vez de decir de que la f en A vale f de A, eso lo eliminamos y digamos que mejor f en A valga L. Y lo que uno hace con eso simplemente es tapar el hoyito y esa función que era discontinua transformarla en continua. Entonces esas son las discontinuidades evitables o reparables, ¿no es cierto? O de primera especie. ¿Sí? Todo eso. Ya. Entonces, bueno, ver continuidad en realidad entonces simplemente si tenemos muy claro lo que es límite, bueno, la continuidad simplemente reemplazar el L del límite por f de A. ¿Sí? Bueno, entonces las observaciones, solo tiene sentido analizar si f es continua en un punto cuando el punto pertenece al dominio, porque tenemos que evaluar en el punto. Si A pertenece al dominio, si es un punto aislado, toda función es continua sobre punto aislado. ¿Sí o no? Es decir, si uno me dice, a ver, definamos la función f del 1, 2, 3 a R como f de 1 igual 1. Ah, no, poner así, qué fácil. F de 2 igual 2 y f de 3 igual 3. Pregunta, ¿f es continua? Fíjense lo que tenemos. Tenemos 1. Bueno, en 1 tenemos 1. 2 tenemos 2. 3 tenemos 3. Pregunta, ¿esa función es continua? Para que sea continua, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver qué pasa con el límite cuando x tiende a, por ejemplo, 1 de f. Entonces uno se dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que tomar los puntos próximos a 1, ¿no es cierto? Los puntos próximos a 1 y ver qué pasa con su imagen. Próximos puntos a 1, pero del dominio de la función. Entonces yo me paro en 1 y digo, ¿cuáles son los puntos próximos a 1? El 2 está lejísimo. Próximo es próximo. Entonces los próximos a 1, si yo me paro alrededor del 1 con un intervalo chiquitito, digo, ¿cuáles son los elementos del dominio que están ahí? Solamente él, pues. No hay más. Por lo tanto, para cualquier punto alrededor del 1 que pertenezca al dominio, se reduce al 1. ¿Cuál es su imagen? F de 1. ¿Cuál es el límite entonces? F de 1. ¿Sí? Por lo tanto es continuo. Lo mismo en 2, lo mismo en 3. Y por eso que no tiene ningún sentido que cuando tomamos una función de los naturales en R, es decir, cuando tomamos una sucesión, de hecho la escribimos así, ¿no? La escribimos x, que toma un n y lo lleva a x de n igual x sub n. Uno dice, bueno, ¿qué pasa con las sucesiones? Bueno, las sucesiones no tenemos nada que estar calculando límites cuando el x tiende, o el numerito tiende al 4, al 8, al n, al m. No, porque siempre va a ser continua. No tiene ningún sentido. Así que aquí solamente lo que se analiza en las sucesiones es el comportamiento de los términos de la sucesión cuando el n se va a infinito, para saber dónde se está acumulando la sucesión. ¿De acuerdo? Pero en el resto siempre es continua. ¿Por qué? Porque todos los puntos de los naturales son aislados. ¿Sí? Entonces no tiene ningún brillo, digamos, trabajar sobre
funciones definidas en conjuntos aislados, analizar continuidad, no, siempre son continuos. Ya, ¿y qué más? Si A pertenece al dominio y además es punto de acumulación, entonces decir de que F es continua es equivalente a decir, bueno, lo que estamos diciendo ahí, ¿no? Ya. Bueno, bien. El entorno no pertenece tampoco al conjunto. ¿Cómo fue? Cuando hay punto aislado, el entorno no va a pertenecer al conjunto. No pertenece al dominio, entonces no hay dónde evaluar. ¿Sí? Cuando yo me paro acá, digo, ¿cuáles son los elementos del dominio de la función? Aquí, el único elemento del dominio de la función en ese intervalo es el 1. No hay más. ¿Cuál es su imagen? F de 1. Por lo tanto, ¿cuánto es el límite? Cuando el x tiende a 1. F de 1. Porque lo único próximo que había al 1 era el 1. ¿Está claro, no? Ya. O dicho de otro modo, ya, veámoslo como lo veíamos siempre. ¿Cuánto será este límite? Este F1, ¿no? ¿Cómo lo ve uno por definición? Démonos un intervalito alrededor del F de 1. ¿Ya? No, vamos a ver chiquitito acá. Tum, tum. Tenemos que encontrar un intervalo alrededor del 1. ¿Sí? Me va a dar este chiquitito. Aquí. Tal que, ¿qué cosa tiene que pasar? Hay que ver que las imágenes de todos los puntos que se encuentran en este intervalo, las imágenes de todos los puntos del dominio que se encuentran en este intervalo, yo quiero ver dónde van a parar. Quiero saber si vienen a parar acá. Entonces digo ya, ¿cuáles son todos los puntos del dominio que están en ese intervalo? El 1 no va. ¿A dónde va a parar? Ahí, pues. ¿Existe el límite? Claro. ¿Cuánto es? F de 1. ¿Sí? Ya. Bueno, entonces lo que decíamos, ¿eh? Puesto que f de x igual a x continua para todo x, su potencia enésima. Ah, bueno, lo mismo, ¿no es cierto? Como continuidad no hay otra cosa que límite, y tenemos álgebra de límite, es decir, el límite de la suma es la suma de los límites, el límite del producto, etc. Lo mismo entonces va a ser para continuidad. Si f y g son continuos en un punto, entonces la suma va a ser continua, la diferencia va a ser continua, el producto va a ser continuo y el cociente va a ser continuo siempre y cuando el denominador no salga. ¿Sí? Ya, entonces, teniendo eso en consideración, toda función polinomial es continua. ¿Correcto? Y eso quiere decir simplemente que si yo quiero calcular el límite de p de x cuando x tiende a a, simplemente es tomar p y evaluarlo en a. Es decir, límite cuando x tiende a 1 de 2x² más 1 es simplemente tomar el x, reemplazarlo por 1 y nos quedó 2 por 1, 2 más 1, 3. ¿Sí? Y lo mismo para las funciones racionales, siempre y cuando el denominador no se cambie. Ya, a ver qué pasa en... Bueno, ahora aquí. X partido por valor absoluto de x, x distinto de 0, y 1 si x vale 0. ¿Qué pasa con el límite? O sea, la f es continua en 0, ¿no? Dice f de x partido por valor absoluto de x si x es distinta de 0 y 1 si x es 0. Pregunta, continua f continua en x igual 0. Bueno, ¿qué es lo que es esto? Bueno, esto lo podríamos escribir así, ¿no? Si el x es positivo, este es x y este es x. Por lo tanto va a ser 1 si x es positivo, ¿no? Si el x es negativo, este es menos x. Ese sigue siendo x. X partido por menos x es menos 1 si x es negativo. Y me dice que vale 1 si el x es 0. Si el x es 0 vale 1, así que aquí mayor o igual que 0. ¿Sí? O sea, en realidad esto no es ni más ni menos que 1 para mayor o igual que 0 y 0 es menos 1.
1 menos 1. Ya. ¿Es continuo cero? ¿O no? No existe el límite, ¿no? Porque nuevamente uno diría, si existiera el límite, hay dos opciones, ¿no? Que sea este o que sea este. Bueno, si fuera ese, entonces alrededor de aquí todo tiene que venir a parar acá arriba, pero no, hay un pedacito que para abajo. Pero eso también uno lo ve ya cuando usa límites laterales, de que el límite por la derecha es 1, es distinto al límite por la izquierda, que es menos 1. Y bueno, y si los límites laterales son distintos, no puede ser continuo. ¿Sí? Ya. Bueno, obviamente, una función va a ser discontinua cuando no es continua. ¿Sí? Lo interesante acá es cómo uno niega, ¿no? Y por lo general cuesta harto negar las proposiciones, ¿o no? Cambiar los para todos existe, los tal que a no sé qué cosa, que aquí, que allá. Eso siempre es complicado. Pero claro, cuando uno dice cuando f es continua, estamos diciendo de que la f es discontinua si no es continua. Entonces decimos f continua en x igual a, si y solo si. Ahora para todo epsilon positivo existe un delta positivo, tal que si x menos a es menor que delta, entonces f de x menos f de a, continuo, ¿no? Es menor que epsilon. ¿Sí? Ahora no es un L, ahora es f de a, porque el límite existe. O sea, porque la función es continua, por lo tanto el límite existe y ese límite tiene que ser f de a. Ahora, acá no tenemos que poner positivo, porque ahora el a pertenece al dominio, por lo tanto sí evaluamos en a. Lo único nomás que acá podría suceder nomás de que no todos los puntos pertenecen al dominio, habría que poner que los puntos pertenecen al dominio. ¿Y aquí lo que sería entonces negar eso? O sea, f discontinua en a. En x igual a. Sí, solo si entonces ahora estoy negando eso. Negar la continuidad es discontinuidad. ¿Cómo se niega? ¿Ya? ¿Qué más? Existe un epsilon. Para todo esto. ¿Ya? La tengo puesta, no. Qué lata. Qué lata, se me fue. Pero les complica siempre eso, ¿no? La lógica. ¿O no? ¿No? Ya, entonces discontinua. Para todo existe un epsilon positivo. Tal que, el i, tal que. O sea, perdón, para todo existe un epsilon positivo tal que para todo delta positivo. Acá cuando uno pone x menos a menor que delta, está diciendo para todo x que se encuentra a una distancia de a menor que delta. ¿Sí? Porque es para todo x que se encuentra a una distancia de a menor que delta ocurre eso. Entonces existe un x tal que se encuentra a una distancia menor que delta, pero su imagen se encuentra a una distancia de f de a mayor o igual que epsilon. Pero la imagen de f de x se encuentra a una distancia de a mayor o igual que epsilon. ¿Sí? Eso es discontinuo. Entonces uno dice, a ver, pregunta. ¿Continuo? Discontinuo. Entonces quiere decir, discontinuo.
Dice, entonces existe un epsilon positivo, ¿no? Ese epsilon nuevamente es un intervalo alrededor de f de a, eso no cambia. Entonces dice, existe, en realidad existe mucho, pero si yo me doy acá, existe este, f de a más epsilon, f de a menos epsilon, dice, existe tal que cualquiera sea el delta. Fíjense, cualquiera sea yo ahora el intervalo, grande, chico, mediano, el que se me antoje, pero cualquiera sea yo el intervalo que ahora yo me dé alrededor de A, siempre vamos a encontrar un punto del dominio cuya imagen no entra ahí. Bueno, claro, por ejemplo, ese, está lejos. Entonces, no, pero es que hizo trampa, se dio muy grande el intervalo, entonces tengo mucho dominio para buscar cuestiones que fallen. Bueno, lo doy chiquitito. Miren, chiquitito. Se ve peor la cuestión, pues. Ahora resulta que los puntitos de acá, ¿a dónde van a parar? Por acá, pues. Bueno, de hecho siempre están cerquitas ¿de dónde? Del límite L. Y ese límite L está harto lejito de allá. Entonces siempre voy a encontrar puntitos alrededor de A, cuya imagen se va a encontrar a una distancia de f de A más allá de epsilon, o sea, fuera de ese intervalo. ¿Sí? Ya. Bueno, ejemplo de funciones continuas, ahí hay hartas, para que las revisen. Y para terminar, porque nos quedan 5 minutos, quiero ver estos teoremas que son maravillosos. Van a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Teorema de Bolzano. Estos son teoremas súper importantes cuando uno quiere resolver problemas bien prácticos. Por ejemplo, dice si cualquier función continua en un intervalo cerrado a coma b, continua en un intervalo cerrado a coma b, con la propiedad de que en los extremos los valores tienen signos contrarios, por ejemplo acá en a que sea positivo, acá en b que sea negativo, eso significa que tengan signos contrarios. Dice, bueno, como es continua, dice siempre tiene que atravesar el eje de las x. Eso es lo que está diciendo. Siempre atraviesa el eje de las x. ¿Cuántas veces? Bueno, puede ser una, dos, una cantidad numerable de veces, da lo mismo. Pero, así. ¿Y eso qué está diciendo? Bueno, que existe acá un C. Existe un C donde en el intervalo abierto a coma B, tal que f de C es 0. Es decir, un 0. Ya, ¿y eso por qué es bonito? Bueno, porque cuando trabajamos con funciones continuas y me piden empezar a encontrar ceros de una función, lo que tengo que empezar a buscar es a posicionarme en intervalitos donde yo vea que la función tiene signos contrarios. Una vez que tengo eso, yo sé que entre medio va a haber uno. O sea, lo que uno hace es esto, ¿no? Dice ya, a ver, yo quiero encontrar el cero de una función continua en AB, sabiendo de que aquí es positiva y acá es negativa. Entonces yo sé que hay un cero. Y uno dice ya, ¿dónde? Bueno, a ver, parémonos ahora al medio. Parémonos en A más B medios. Y ahora evalúo acá. Pregunta, ¿es positivo o es negativo? No, es cero. Lo pillé al tiro. No, esa chipirazo no. Chiripazo nunca lo vamos a tener. Ya. ¿Va a ser positivo o negativo? Ya, supongamos que es negativo. Aquí. Entonces voto ese intervalo y me quedo con esto. Porque yo sé ahora que el cero tiene que estar focalizado acá. ¿Tomo el punto medio o no? Me paro acá. Evalúo ahí. A ver, ¿cuánto me dio? Me dio positivo. Mire, me dio positivo acá. Ya. Voy a botar ese intervalo y me voy a quedar con este. Porque entonces el cero tiene que estar focalizado ahí. ¿Sí? Ya, me paro en el punto medio. Y yo, bueno, eso no puede hacer un programita, ¿no? Hace un programita, qué sé yo, lo mete en el computador. La pregunta es, ¿uno podría caer en un loop? Pregunta. Ya, teorema de Bolzano. Entonces, toda función continua en un intervalo cerrado donde los extremos tienen signo contrario, hay ceros. Bueno, y eso, bueno, el teorema del valor medio de Darboux, que es lo que dice. Dice que si yo tengo la gráfica de una función, no sé, aquí, A, B, f de A, f de B. Dice, si yo tengo una función continua definida en el intervalo A, B,
Entonces, si yo me doy cualquier y entre la imagen, en la imagen, si yo me doy cualquier y, digamos, entre f de A y f de B, cualquiera, ese y siempre tiene preimagen. El decir que siempre tiene preimagen quiere decir de que si me doy una recta paralela al eje X, me intersecta la gráfica. ¿Sí? Es decir, me intersecta acá. Por lo tanto, aquí está la preimagen, C, tal que Y es f de C. ¿Sí? Es el teorema de Darboux. Toda función continua tiene la propiedad de que cualquier punto Y entre f de A y f de B tiene preimagen. Obviamente tiene que ser continuo, ¿no? Si no es continuo, eso es falso, ¿no? A, B, C, no sé, ahí, y aquí llenito, aquí. ¿Sí? Esto no es continuo, es salto que tiene. Aquí está f de A, aquí está f de B, me doy un y acá y no tiene preimagen. ¿Sí? Aquí no me corta el eje de las X, o sea, no me corta la gráfica, por lo tanto no hay preimagen. Entonces, obviamente, la continuidad es fundamental. Y, bueno, obviamente el teorema es falso si f no es continua. Tampoco esta propiedad no caracteriza las funciones continuas. Es decir, si yo tengo una función que tiene la propiedad de que dado cualquier y entre f de A y f de B tiene preimagen, entonces necesariamente la función es continua, no. ¿Ok? Por ejemplo, puede ser esta misma función y le hago esto. Pues mire, esta misma la vamos a arreglar acá. Shum. Y más abajo se queda. Fum. No, pues al revés. Ahí. ¿Discontinua? Súper discontinua, ¿no? ¿Súper discontinua? Pregunta, ¿cualquier y que yo me dé entre f de A y f de B tiene preimagen? Pero discontinuo. Entonces eso no caracteriza. Ahora, si es continua, eso es cierto. Pero que eso sea cierto no implica que sea continuo. Ya, esto también es fundamental. Dice, toda función continua sobre un intervalo cerrado alcanza el máximo y el mínimo. ¿No es cierto? Cuando lo que uno sabe esencialmente es que... bueno, ¿qué quiere decir eso? Que si estamos entre A y B y tenemos una función continua, entonces esa función continua hace eso. Y si hace eso, siempre va a haber un puntito donde se alcanza el máximo y un puntito donde se alcanza el mínimo. ¿Cierto? A este le podemos llamar x1, a este le podemos llamar x2. Y esa gracia la hace toda función continua sobre un intervalo cerrado. Esto es mucho más general, ¿no? Esto a nivel de topología dice toda función continua sobre un compacto tiene máximos y mínimos. Y los intervalos cerrados sobre R son los compactos. Y por eso acá toda función continua sobre este compacto que es un cerrado y acotado, entonces alcanza máximos y mínimos. ¿Okay? ¿Eso por qué es fundamental? Porque después uno se pone a buscar máximos y mínimos de función. Y uno necesita saber si esa función tiene o no tiene máximo y mínimo. Entonces me dice, mire, si su función es continua en el intervalo cerrado, siempre va a encontrar máximo y mínimo. ¿Ya? Y creo que vamos a quedar hasta aquí. Porque ahí viene el teorema de los medios, ¿no? Ah, no, ya, correcto. Ah, terminamos bien, quedamos justos, ¿no? Bueno, obviamente esto para que sea cierto, la función tiene que ser continua al intervalo cerrado. Si el intervalo no fuera cerrado, es falso. Si la función no es continua, también es falso. ¿Sí? Y el caso típico, ¿no es cierto? La función x cuadrado en 0, 2 alcanza su valor mínimo, que es 0 en 0, y su valor máximo 1, 2, 1, 2, 3, 4. Entonces así
¿Correcto? Entonces alcanza el mínimo y el máximo. Pero si por ejemplo uno abre el intervalo acá, entonces ahora este puntito que está acá no se alcanza. Sigue teniendo mínimo, claro, 0 en 0, pero ahora no tiene máximo. Nunca tiene máximo. Lo que uno tiene es ¿Límite? supremo. Tiene supremo, pero no tiene máximo. Cuando el supremo pertenece al conjunto, se transforma en un máximo. ¿Correcto? Ya, pero en este caso tenemos un supremo, o sea, el supremo, o sea, el máximo valor al que tiende la función en el intervalo es 4, cuando nos estamos acercando a 2, pero ese valor nunca lo toma, por lo tanto no tiene máximo. ¿Sí? Así que el hecho de que sea un intervalo cerrado es crucial, que sea continuo también es crucial. Cualquiera de las dos hipótesis que nosotros eliminemos es falso el teorema. ¿Ya? Ok, vean ustedes estos problemitas para comenzar mañana con derivadas.